Perfecto, chicos. Último video, el quinto, lo prometo, de la clase que correspondería al miércoles 1 de abril. Bien, voy a hacer, para ejemplificar lo del plano tangente, ya con el punto de vista del gradiente, de la tarea 6, también va ahí ese tema, ¿verdad? El problema 22b, que dice, para esta función, en ese punto, encontrar la ecuación del plano tangente y de la recta normal. Lo que sucede es que si una superficie en un punto tiene un plano tangente, pues también tiene una recta normal, que es la recta normal justamente perpendicular al plano en ese punto, ¿no? Pero bueno, eso lo hacemos después ya secundario. El chiste es el plano tangente. Y no lo voy a hacer con linearización, sino lo voy a hacer en general. Bueno, me dan el punto completo, es decir, me dan el punto, aquí está el dominio, el 0, 0, y obviamente la función en 0, 0 da 1, entonces me están dando ya el punto completo. A veces me dan nada más la x y la y, yo calculo la z, pero pues aquí la z se calcula sola, ¿verdad? E a la 0 pues es 1, ¿no? Entonces, en ese punto quieren el plano tangente, pero lo quieren con la visión nueva, ¿verdad? Es decir, bueno, ese es el ejercicio, ¿no? Ahí les va. Sea f de x, y, z igual a la función f de x, y menos z. Es decir, que f grandota de x, y z es la función e a la menos x cuadrada menos y cuadrada menos z. Esta función es una función de tres variables que si la igualo a 0 me queda justamente mi función. Es decir, mi función z igual a e a la x cuadrada y cuadrada es la curva de nivel 0 de la función f grandota, ¿no? Entonces, claramente, la derivada respecto a x en general de la función mayúscula me quedaría menos 2x e a la menos x cuadrada menos y cuadrada. La derivada respecto a y quedaría menos 2y por e a la menos x cuadrada menos y cuadrada, y luego menos 1 sería la derivada. No. Perdón. Estaba yo calculando el gradiente, me adelanté. De hecho, sí se puede, de una vez para ganar espacio. Disculpen. El gradiente de f mayúscula son las derivadas parciales en orden, ¿verdad? De una vez, ¿no? Entonces me quedaría menos 2x e a la menos x cuadrada menos y cuadrada. Derivada respecto a y de la función grandota a menos 2y e a la menos x cuadrada menos y cuadrada y menos 1. Ahora, a mí el gradiente me interesa en el punto P, es decir, en el punto 0, 0, 1. ¿Cuánto da el gradiente en ese punto, el gradiente de la función grandota? Insisto, ¿no? Hay que evaluar esto en el punto 0, 0, 1, ¿verdad? En el punto 0, 0, 1, que va a dar 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1. Entonces, quedó un gradiente muy peculiar. Estamos en un punto crítico, que las dos derivadas parciales dieron 0, es decir, el plano tangente es horizontal. De hecho, el vector normal del plano, ¿verdad? Va a ser este o cualquier múltiplo, pues voy a poner el 0, 0, 1, que me gusta más, ¿verdad? De manera que el plano tangente debe de pasar, aquí lo voy a escribir, ¿verdad? El plano tangente, ¿qué pasa? Tiene como vector normal al 0, 0, 1 o cualquier múltiplo y debe pasar por el punto P, que es el 0, 0, 1 también, por cierto, ¿no? Entonces, simple y sencillamente tiene que tener z igual a constante, 0x más 0y más z igual a constante, y la constante para que este punto esté en el plano, pues tiene que ser 1, ¿verdad? Directamente, ¿no? Entonces, z igual a 1. Y bueno, y la recta normal al plano, ¿verdad? La recta normal a la superficie, o sea, al plano, pues tiene como vector director a n, ¿verdad? Que nos dio el 0, 0, 1, y debe pasar también por el punto P, que es también el 0, 0, 1. Entonces, las ecuaciones de la recta tangente serían, es una recta tan sencilla que hasta espanta, ¿verdad? Dice x igual a 0, y igual a 0,
y z vale lo que le dé la gana, directamente. Son las ecuaciones paramétricas de la recta tangente, que es el eje de las zetas, por cierto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tienen un problema muy, muy simple, utilizando el gradiente para encontrar el plano tangente. Bien. Ahora. Bien, el último ejercicio que vamos a hacer es de su tarea 6, ejercicio 25. Eso no tiene incisos, es un problema único, ¿no? Bien, y el enunciado dice, como pueden corroborar en su tarea, en su guía, encontrar el punto de esta superficie, es una función de dos variables, con la z despejada, ¿verdad? En donde el plano tangente sea paralelo a este plano. Estos problemas, este problema es equivalente a algunos problemas que hacíamos en cálculo 1, ¿verdad? Que nos daban una curva y nos decían, oye, ¿en qué punto de la curva la tangente es paralela a la recta fulanita, ¿verdad? Entonces había que la derivada igualarla a eso y nos daba el punto de la curva donde era paralelo. Aquí es lo mismo, pero me dan una superficie, que se puede graficar, un plano, me dicen en qué punto de la superficie el plano tangente es paralelo al plano dado. Va a haber, de la superficie hay un montón de planos tangentes. Uno de ellos quizás va a ser paralelo a aquel plano exterior, ¿verdad? Hay que encontrar en qué punto ocurrió tal cosa. Entonces, eso es explicarles qué dice el problema. Les repito el enunciado, aunque ustedes lo tienen allí, es de su tarea, ¿verdad? Dice, encontrar el punto de la superficie fulanita en el que el plano tangente a la superficie en ese punto sea paralelo a este plano. Bueno, se resuelve más o menos fácil el ejercicio sabiendo, una vez más, ¿verdad? Lo siguiente. Este es el enunciado del problema, ¿verdad? Ahí lo tienen. Otra vez, la función grandota, de la cual esta es una superficie de nivel, esto es una superficie sin duda, es una superficie de nivel, de hecho de nivel 0, ¿de cuál? De 2x cuadrada más 3y cuadrada menos z. Entonces, yo sé que el gradiente de esta función en general va a ser el vector normal o cualquier múltiplo de mi plano, ¿verdad? Entonces, lo que se hace aquí es calcular el gradientote, ¿verdad? Y me dice que va a ser 4x, 6y, menos 1. Bien, ahora la pregunta es no evaluar el gradiente, sino en qué punto xy con todo su z ocurre que el plano tangente sea paralelo a este plano dado. Bueno, el vector normal del plano que nos dieron, como ustedes bien saben, es el, ¿qué dice? 8 menos 3 menos 1, ¿verdad? 8 menos 3 menos 1. Ahora se trata aquí de ver qué x y qué y cumplen que este vector es paralelo a paralelo o igual, no importa, como coinciden las zetas, ya lo hicimos, ¿verdad? Tiene que ser exactamente igual, ¿no? Entonces, la respuesta es que para que sea paralelo a ¿verdad? Pues que sean iguales, ¿no? Para que, digamos, que el gradiente sea paralelo al normal del plano, ¿verdad? Para que los dos planos sean paralelos, ¿verdad? También, si los vectores normales son, este es el vector normal, de cualquier punto de la superficie, ¿verdad? Directamente. Es el vector normal de un plano fijo, tienen que ser paralelos, en este caso, pues iguales, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría que sean paralelos? Ah, pues que 4x fuera igual a 8 y que 6y sea igual a menos 3. Y la z pues ya coincidió, menos 1 y menos 1, eso no pasó nada, ¿no? Entonces, esto nos lleva directamente, ¿verdad? A que la x tiene que ser 2, ¿verdad? Y la y tiene que ser menos 1/2. ¿Cuánto vale la z de ese punto? Pues la z me la da la función, ¿verdad? Entonces, la solución del problema es simplemente que el punto que me preguntaban, que el vector sea ese, sería el 2, menos 1/2,
y la z la encuentran directamente de evaluar la función allí, no pasa nada, ¿no? Aquí sería 8, ¿verdad? Y 3/4, ¿no? 8 enteros más 3/4, ¿no? La z sería 8 enteros más 3/4 directamente. Esa sería la z del punto. Pues en ese punto ocurrió lo que tenía que ocurrir. Bien, vamos a hacer un último ejercicio, que así me cabe, creo. Ahora. Bien, no voy a hacer otro ejercicio, se parecen mucho todos a los que hemos hecho. Nada más termino este último video de la clase del 1 de abril con una síntesis de lo que vimos el día de hoy. Es bien importante hacer síntesis de las cosas, que quede bien englobadito todo, ¿verdad? Bien, empezamos con el concepto de derivada direccional. ¿Cómo cambia una función cuando a partir de un punto me muevo en cierta dirección? Esa dirección me la pueden dar con un vector, que hay que hacerlo unitario para la fórmula, y o bien si me dan dos puntos que me muevo de P a Q, el vector Q menos P, ese es el efectivo, ¿no? La fórmula fue que la derivada direccional de una cierta función en un punto P, como se llama el punto, en la dirección del vector U, como se llama el vector, va a ser el gradiente de la función evaluada en ese punto P, punto el vector en el que me muevo, pero cucurucheado, hecho unitario. Producto punto. Eso fue lo primero que hicimos. Calcular derivadas direccionales es muy fácil, es nada más calcular el gradiente. Ya saben que el gradiente de una función se define como las derivadas parciales en orden. Si es de 3 variables, son 3 componentes. Y esto sirve para 2 y 3 variables o las que sean, ¿verdad? Bueno, luego le sacamos jugo a esto geométricamente y concluimos con un dibujito ahí más o menos, que espero le hayan entendido bien el razonamiento, que el gradiente apunta en la dirección de máximo cambio. Y el gradiente me da todas las derivadas direccionales. Yo cambio de U y me da cualquier derivada direccional, en particular, si U es el vector I, me da la derivada respecto a X, la derivada parcial, ¿no? Y si el vector es J, me da la de respecto a Y. Es decir, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. Y luego analizamos cómo el vector gradiente es perpendicular al conjunto de nivel. También lo analizamos justificándolo gráficamente sin una demostración muy formal, no lo hicimos formal, pero sí justificándolo. Es decir, en las funciones f de x, y, ¿verdad? Dos variables, el gradiente en un punto siempre es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. Y si la función es f de x, y, z, ¿verdad? Entonces el vector gradiente en ese punto es perpendicular a la superficie de nivel que pasa por ese punto. Y este último concepto lo utilizamos para encontrar el plano tangente de una manera diferente a como lo habíamos hecho con la aproximación lineal. Es decir, encontramos el vector gradiente de una función superior porque a la función z igual a f de x, y la vimos como una superficie de nivel de una función superior de 3 variables que tiene como componentes f de x, y menos z. Cuando le igualo a 0 esta, me da esta exactamente, ¿no? Entonces, la superficie de nivel 0 de esta es esta. Si calculo el gradiente de esa función, justamente y lo evalúo en cualquier punto de la superficie, me da el vector normal a la superficie, o sea, es perpendicular a la superficie de nivel, o sea, a la superficie mía, ¿verdad? O sea que ese es el vector, ese o cualquier múltiplo, al vector normal, al plano tangente. Entonces, encontrar plano tangente se puede hacer con el gradiente de la función superior. Es un poco la síntesis de lo que vimos esta clase del 1 de abril. Ahora, hice pocos ejercicios. No se pueden hacer muchos aquí en clase. Unos cuantos ejemplos ahí, pero los demás se parecen mucho. Háganlos y díganme si no. Y bueno, aquí terminaría la clase esta del 1 de abril. Fueron 5 videos, así los mando al ratito, en orden, bien nombrados para que les quede bien claro cómo verlos. Y bueno, ya mandaré el de la clase del viernes 3 de abril, muy pronto se los mando. Pero estos 5 videos de hoy forman parte de la clase del 1 de abril, repito. Que estén muy bien, chicos, síganse cuidando mucho, descansen lo que puedan y trabajen mucho. Hasta pronto.